7 minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos con el alcalde ya en directo presentando la instalación de nuevas sirenas para alertar a la población en caso de inundaciones o terremotos. Vamos a ver qué nos está contando y en qué punto. Pues parece que tenemos problemas con el sonido. De momento no podemos conectar, pero estamos viendo las imágenes, sí que nos llegan esas imágenes. Tenemos a Pablo Ruz y al concejal de mantenimiento, Claudio Guilaber, y al inspector jefe de la policía local. Pues no, se nos ha quedado congelada la imagen, así que están hablando de esas instalaciones, de esas sirenas, y hasta que no devuelvan las imágenes, hasta que no nos vuelva otra vez a funcionar la señal, no podemos dar paso a esta rueda de prensa, que en principio la queríamos ofrecer en directo porque es de interés público. Bueno, pero no pasa nada porque ya tenemos con nosotros al siguiente invitado. Él es el periodista Antonio Sánchez. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Ros. Bien hallado. Creo que es la primera vez que tú y yo hablamos en un plató de televisión. ¿Sí? Hemos presentado juntos varias galas del Dátil d'Or. Sí. Pero es la primera vez. ¿Y entrevista? No, te he entrevistado. ¿Contigo? Sí, ahora no lo recuerdo. Te he entrevistado porque, estás en muchas facetas culturales y una de ellas, por ejemplo, es en la Asociación de Amigos de la Nid del Alba. Correcto. Y yo recuerdo haberte entrevistado. Ah, pues puede ser. Porque habéis, siempre habéis hecho anécdotas y habéis aportado a las fiestas patronales actividades nuevas. En la radio. Efectivamente, en la radio hemos disfrutado y hemos compartido micrófono. Y aquí vamos a compartir esta entrevista en la que, me has tocado la fibra, Antonio, porque has hablado sobre la historia de un ente festero como Moros y Cristianos. Pues sí. Te hicieron mantenedor de correcto. Uno de sus actos más importantes, que es la proclamación de los cargos festeros. Tuvo lugar el pasado sábado por la noche en la rotonda del Parque Municipal. Nosotros lo dimos en directo y te pudimos escuchar datos que yo desconocía, de que fue en 1978 el primer pregón de las fiestas de Moros y Cristianos en Elche. Se hizo en la rotonda del Parque Municipal y 2 años después, en ese mismo lugar, se hizo el pregón oficial de las fiestas patronales de Elche. Totalmente de acuerdo, y además es así. Mi idea, cuando Julián Fernández me plantea ser el mantenedor, que yo acepto, eso me lo propone a finales del mes de febrero, yo empiezo a escribir sobre todo mi vinculación con Moros y Cristianos desde el punto de vista profesional, ¿no? 38 años siguiendo la información de la fiesta creo que son suficientes como para poder plasmarlos en un pregón. Pero cuando decido entrar a su archivo digital, que por cierto creo que tienen uno de los mejores archivos digitales que hay en Elche, que está en la Moros y Cristianos. Tienen digitalizadas todas las revistas desde 1978, con lo cual tienen un archivo maravilloso. Y yo decido consultar la revista de 1978 porque me parecía fundamental saber cómo era por aquel entonces cuando Moros y Cristianos da el primer paso, porque se constituyen en el 77. El 8 de septiembre de 1977 queda constituida la Asociación Moros y Cristianos, aunque sí que tienen una presencia modesta en las fiestas del 77. O sea, en el 77, pero Antonio... Sin desfiles. Sin desfiles. ¿Y tú te has preguntado por qué en el 77... Hombre, sabíamos que Moros y Cristianos durante la época franquista era muy difícil, ¿no? Aquí no había libertad de asociacionismo. Y las fiestas tampoco. Hubo una explosión con la democracia de las fiestas. La gestora fue anterior, pero no, Moros... posterior. ¿Qué dices? ¿La gestora fue posterior a Moros y Cristianos? Si quieres te lo cuento por pasos. Sí. Es verdad que en el 77 existen comisiones de fiestas. Muchas de ellas han desaparecido. Pero no existía un ente superior, como la gestora de festejos populares, que se constituye en el 78. Es decir, Moros y Cristianos es la primera entidad festera que se constituye en Elche. De hecho, fíjate lo curioso, que además lo conté y lo encontré en la hemeroteca, porque no solo me dediqué a investigar y a consultar el archivo de Moros y Cristianos, sino que me fui al archivo municipal. Desde aquí agradezco las atenciones del personal del archivo municipal, que me han ayudado a construir todo este relato. Entonces me encuentro que en el 77
el concejal de fiestas del último alcalde antes de la democracia, que fue Vicente Quiles, Vicente Moyá, dice que mientras él sea concejal de fiestas no habrá fiestas de moros y cristianos. Yo creo que... ¿De todas las fiestas de moros y cristianos? No, él dijo que mientras él fuera concejal de fiestas, mientras él estuviera en el Ayuntamiento de Elche como concejal de fiestas, no habría fiestas de moros y cristianos. O sea, digamos que el ente no caía bien al Ayuntamiento de aquel entonces, porque si lo decía el concejal, era un pensamiento que tenía que tener alguien superior. Eso lo entiendo yo, ¿no? Pero independientemente de eso, sí que es verdad que Moros y Cristianos celebra durante 3 días en un recinto festero una serie de actos, sin que tengan una presencia de moros y cristianos en la calle, y les visita el concejal Vicente Moyá, y también las comisiones de fiestas que empiezan a entender que, bueno, pues moros y cristianos debe aparecer tarde o temprano en las fiestas patronales. Pues, Antonio, vamos a congelar ahora tu entrevista, porque hoy estamos de congelaciones, porque acaba de descongelarse la señal de Alfabares. Están junto al barranco de San Antón, es lo que me dicen desde el ayuntamiento, y ahora es no el alcalde ni el inspector de la policía local, sino el concejal. Vaya, pues no, acaba de irse, o sí, o podemos dar la señal en directo. Venga, vamos a ver qué dice Claudio Guilaber de las sirenas que se han colocado. Y indicar de que no se puede pasar por si los servicios tanto de protección civil como de policía local están atendiendo otra situación. Es avanzar en esta, y ahora mismo lo que sí que tenemos claro es que somos el referente en materia de seguridad. No hay ningún municipio ni en la provincia ni en la Comunidad Valenciana que tenga ese sistema propio, tanto de mensajería móvil como el sistema de alarma, además también señales lumínicas en las carreteras que vamos a tener y los caudalímetros para vigilar el nivel que van a llevar el agua. Ninguna población es ninguna. ¿Cuántos equipos quedan por instalar de este contrato? ¿Perdón? ¿Cuántos equipos quedan? Queda uno. Están ya ultimando, ahora mismo lo que están haciendo es colocar la autonomía, que son las placas solares. Esto va conectado a la red, pero también hemos querido conectar con placas solares, porque como hemos tenido un apagón, nada nos dice que pueda ocurrir, asegura que no pueda ocurrir otro, y lo que queremos tener es esto disponible siempre al 100%. Queda una torre que en los próximos días también quedará totalmente operativa. ¿Cuántas son en total? Porque se habló el año pasado de 6 alarmas, creo. Sí, lo que hemos hecho son 4 torres ahora mismo, 2 en el cauce del río Vinalopó, en la urbanización de Santa Fe, una que está en el Barranco de los Arcos, y en el Barranco de San Antón tenemos esta, más la que tenemos en el Martínez Valero. Lo que hemos hecho ha sido concentrar mucho más sistemas de sirenas que la que podíamos hacer más número, en este caso 6, pero contarían con menos sirenas. Lo que hemos querido ha sido concentrar, sobre todo por la previsión que tenemos después de los últimos datos, trabajando con protección civil y con policía, era mejor ampliar el radio en estos núcleos. Se concentra en San Antón. En San Antón y en el río Vinalopó, como puedes ver en la desembocadura del río Vinalopó, que tenemos ahí una urbanización, Santa Fe, muy amplia. Estos días de intenso calor que ha habido y que hay un seguimiento especial de las zonas marinas, Pinet, todas que los lados. Sí. Bueno, Jesús, ahora tenemos el CECOPAL constituido. De hecho, hemos constituido el CECOPAL desde el momento en que aparece la alerta, y en horas previas, con seguimiento, con visita, con protección civil movilizada. Quiero decir, prevenir, y prevenir es presencia también. De todas maneras, con respecto a la pinada, que es el punto clave, sabéis que la tutela de la pinada es Generalitat, pero nos da igual. Ocurre igual con que los barrancos con Confederación, no podemos esperar que venga Generalitat o que venga Confederación. El Ayuntamiento tiene que tener capacidad para actuar de manera rápida, y en eso estamos. Esto es lo importante. ¿La subvención de quién es, de cuánto, y que es personal específico para la interpinada? Jesús, sí, estamos trabajando en este momento. Quien podría contestar es promoción económica y contratación. No te puedo decir que creo que es de consejería. En el turno de preguntas, preguntas, con toda la información. Ya saben ustedes que hoy en el informativo Telenil les haremos buena cuenta de ello. Y continuamos con Antonio Sánchez, porque estamos hablando de esa historia de la Asociación de Moros y Cristianos, gracias a que
ha dedicado parte de su tiempo y como buen periodista se ha documentado muy bien para poder rescatar de ese pasado algunas anécdotas que tienen que ver con lo que fue la fiesta de moros y cristianos, por qué desapareció, por qué volvió y cómo en estos últimos años pues ha llegado donde está. Ser declarada bien de interés, bueno, no, autonómico, fiesta de interés autonómico, y van por el nacional. El nacional, y además el ayuntamiento le trasladó que querían también declarar las embajadas de relevancia local, que me parece todas estas declaraciones son importantes para proteger la celebración de la fiesta. Bueno, volviendo al 77, que te contaba anteriormente, os contaba también a toda la audiencia, que Moros y Cristianos tiene una presencia testimonial en el año 77. Y algunas comisiones de fiestas van al recinto festero de Moros y Cristianos, ¿no? Y el propio Vicente Moya, que era el concejal que no estaba de acuerdo en la celebración de Moros y Cristianos en Elche, también les visita, ¿no? Eso lo recoge la prensa del momento, porque yo me he leído también la hemeroteca, información, la verdad, con firmas como Gómez Ors, también Rodríguez Martín, que escriben, nuestro querido Gaspar Maciá, escriben todos esos relatos que tienen que ver con la fiesta. Bueno, pues yo me voy a la revista del 78 para saber quién fue el primer mantenedor de la cena de capitanes de la asociación y digo, voy a ver un poco para enlazar quién fue el pregonero de las fiestas y descubro que en el 78 no había pregonero de las fiestas de Elche. Entonces digo, bueno, no me puedo quedar solo con este dato, para corroborar todo esto tengo que buscar en la hemeroteca y además tengo que buscar en los libros de fiesta, en los programas de fiestas del Ayuntamiento de Elche, que ahí es donde hago yo una petición al archivo y me dicen, bueno, todo esto está sin catalogar, pero se puede consultar sin ningún problema. Entonces, para asegurarme que no existía un acto del pregón, pido la programación del Ayuntamiento de Elche desde el año 80 hasta el 75. Es decir, voy a pedir todos estos años y evidentemente descubro que no hay un acto del pregón. De hecho, en 1980, la prensa y el propio ayuntamiento destaca en su programación de fiestas el primer pregón de las fiestas de Elche. Claro. ¿Y dónde lo hace? En la rotonda del Parque Municipal. ¿Y quién fue el primero? Vicente, el alcalde de Valencia. Ramón Pastor invita al alcalde de Valencia a ser el primer pregonero de las fiestas. Lo curioso es que no se lo lleva al balcón del ayuntamiento, sino a la rotonda del Parque Municipal. Cuando Moros y Cristianos ya estaba utilizando 2 años antes la rotonda del Parque Municipal para hacer el acto del pregón, porque ellos no lo destacan como el discurso del mantenedor, sino hablan como pregón de fiestas. Evidentemente no había otro pregón de fiestas y podían utilizar esa denominación. Bueno, pues mientras Moros y Cristianos, o sea, el ayuntamiento decide en el año 1980, hacer su primer pregón, Moros y Cristianos sigue la dinámica por segundo año consecutivo de concentrarse en la Plaza de Baix, era el único ente festero que se concentraba en la Plaza de Baix, y curiosamente en el 79 lanzan un cohete ofrenda desde el balcón del ayuntamiento como inicio de las fiestas. Vaya. Qué bonito, ¿no? Es decir, la Plaza de Baix no la utilizaba ningún ente festero, la empiezan a utilizar Moros y Cristianos. Moros y Cristianos, a partir de su aparición, incorpora todo tipo de espectáculos pirotécnicos, primeras mascletas nocturnas Moros y Cristianos, la nit del foc Moros y Cristianos, castillos de fuegos artificiales Moros y Cristianos, con lo cual completa lo que teníamos hasta el 78, que era la nit del alba, la mascleta del 15 de agosto a las 2 de la tarde y el castillo de fuegos artificiales del 15 de agosto. Empieza un relato nuevo con la incorporación de Moros y Cristianos. Y Moros y Cristianos pide a la antigua coordinadora de fiestas, que era, digamos, un organismo intermedio entre el ayuntamiento y las entidades festeras, que se acompañe al pregonero, al primer pregonero que se traslada en 1981 al balcón del ayuntamiento, porque el ayuntamiento descubre que Moros y Cristianos está acertando en todo tipo de concentraciones en la Plaza de Baix, que la prensa recoge que son multitudinarias concentraciones, y teniendo en cuenta que en el año 80 el ayuntamiento, cuando va a empezar el pregón, solo tiene 40 personas en el recinto de la rotonda y pide a porteros
el alcalde Ramón Pastor y Juan Cayuelas, que era el concejal de fiestas, piden a los porteros que invite a la gente de fuera a que entre y llenen la rotonda, que de alguna forma luego finalmente se llena. El ayuntamiento debió seguir todos los pasos que Moros y Cristianos acertadamente estaba llevando todo su relato festero en el inicio de las fiestas. Y en el año 82 es contundente, donde el Ayuntamiento de Elche le pide a Moros y Cristianos que organice la cabalgata de Reyes, en su totalidad, no como ahora que Moros y Cristianos lleva un rey, Gestora de Festejos Populares lleva otro rey se encarga a otra entidad. En aquel entonces se lo encarga Moros y Cristianos. Y Moros y Cristianos tiene tanto éxito en la cabalgata, además la prensa lo recoge como la mejor cabalgata de los últimos tiempos, que el Ayuntamiento ve que Moros y Cristianos es una entidad a la que no hay que dejar de lado y hay que empezar a contar con ella. Y Moros y Cristianos en todo momento defiende y pide que en el acto del pregón, en la Plaza de Baix, estén presentes los entes como ellos lo estaban haciendo. Es decir, creo que tenemos ahí muchas piezas para encajar un puzzle y darle una narrativa que hasta el momento no se había dado. Vale, no, desde luego, evidentemente tú has podido hablar de cómo resurge Moros y Cristianos después en democracia, pero Moros y Cristianos lo tenemos en nuestro siglo XVIII, XVII, XIX. Sí, ¿Qué historia tiene Moros y Cristianos en Elche? ¿Qué arraigo tiene? Tenemos referencias de Moros y Cristianos. Yo desde aquí envío un saludo a un gran maestro y en este caso profesor, doctor en historia, que es Joan Castaño, que tiene un gran libro que se llama Les Festes d'Elche desde la historia, que él relata pues, y dedica parte de su contenido a la historia de Moros y Cristianos. Ya hay referencias en 1744 de Moros y Cristianos. O sea, siglo XVIII, referencias. Y Moros y Cristianos, sí, y hay un dato muy chulo que ahora te lo contaré. Moros y Cristianos se convierten, dice Joan Castaño, en el complemento a la festa. Es decir, no había otra cosa en torno al misteri que fuera Moros y Cristianos en el siglo XVIII. Y luego, en el siglo XIX, hay un libro que es El llibre d'en Francesc Torres, que fue el primer presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen en 1865, donde dedica varios capítulos a Moros y Cristianos, con alardos, despertás, matineras como las dianas que tenemos actualmente, incluso la conquista, la reconquista que se hacía en la Plaza de Baix con un castillo que elevaban, construido, no como ahora que se utiliza el Palacio de Altamira. Incluso fueron, y lo dije el sábado, los precursores de lo que sería hoy la San Silvestre, porque el día 31 de diciembre hacían la reconquista en la Plaza de Baix. Es decir, yo creo que todo eso que no se sabía en el 77 por parte del Ayuntamiento y que no se pudo justificar lo suficiente en ese momento, de haberse sabido, a Moros y Cristianos se le hubiera dado la entrada a la fiesta sin ningún tipo de pega. Porque en el año 77 no solo tiene pegas con el Ayuntamiento, también las tiene con las comisiones de fiestas, que no existía la gestora de festejos populares, las cosas como son. Pero sí que Moros y Cristianos decide hacer un encuentro con las comisiones de fiestas y las comisiones de fiestas le responden que su participación en la ofrenda de flores del 14 de agosto iba a ser algo antiestético. Moros y Cristianos decide crear su propia ofrenda, totalmente distinta a la que hacía las comisiones de fiestas, que era de un carácter mucho más festivo, alegre, con carrozas en la calle, gente bailando en la calle, portando palma blanca y portando ramos de flores, en una procesión que terminaba en los muros de la Basílica de Santa María, en la Puerta del Sol. Y que Moros y Cristianos plantea dentro de su trilogía, que es la conquista, alardo, reconquista, conversión, bautismo y ofrenda a la patrona, que termina dentro de la Basílica de Santa María. Además, enseñé fotografías que se ve así, ¿no? Con el cadafal puesto, que culminaba
en el camarín de Madre mía, se de lo la han Virgen. copiado todo a moros y cristianos. Bueno, yo no sé si copiar o a lo mejor coger buenas ideas. Yo prefiero pensar que hay buenas ideas, pero sí que es verdad que el hecho de que una ofrenda nazca al amparo de otra es porque tiene un relato totalmente distinto y se respetó en ese día por parte del ayuntamiento y por parte de las comisiones de fiestas. Y lo más curioso de todo, que a mí eso me llamó demasiado la atención para ver que Moros y Cristianos intentaba identificarse mucho con las fiestas de Elche a partir del 77, es que es la primera entidad festera que pide en una sesión pública del Patronato del Misteri de Elche, un 13 de agosto del año 1979, participar en la procesión del 15 de agosto cuando ninguna entidad festera participaba. Se le rechaza esa propuesta, aunque Hurtado de Mendoza, el arcipreste Hurtado de Mendoza, que recordaremos siempre, deja una puerta abierta que Moros y Cristianos siga planteando esa idea. Moros y Cristianos no lo consigue con el tiempo y, sin embargo, las entidades festeras empiezan a sumarse a acompañar a la patrona. ¿Cuándo lo hace Moros y Cristianos? El año pasado por primera vez, con una representación testimonial de sus dos capitanes y de su abanderado, además del presidente y su esposa, en una fila donde está esa representación de Moros y Bueno, es que Cristianos. ya no lo necesitan, ya tiene su propia ofrenda floral. Claro, la ofrenda a la que cuando se le rechaza participar Claro. el 15 de agosto en la procesión, deciden incorporar una imagen de la patrona de Elche. Claro, tiene- Primera imagen que cede Vicente Pastor Chilar. Y que después, al no conseguir la presencia de la Mare de Déu, deciden crear una imagen de la patrona que está en San Juan y que recibe todos los meses una ofrenda. Conclusión, tenemos unos festeros muy competitivos. A Y ver, todo es yo- por la devoción. Sí, sí, además, mira, he leído tanto estos 4 meses. El presbítero de la UNDEF, que es la entidad mayor que agrupa a todos los moros y cristianos de España, dice que los moros y cristianos de Elche en el año 78 deben fijarse en no imitar a nadie y tomar como referencia el misterio. Antonio González, director de la carátula, profesor de la Universidad de Alicante, va en ese sentido y dice que no es de extrañar que tanto la festa como moros y cristianos sea conocido también como la festa, porque comparten algo único, sí, y es que lo comparten. la conversión de moros y cristianos y la conversión de judíos en el Misteri en el entorno de la Asunción de la Virgen a los cielos. Es decir, moros y cristianos se llegó a plantear crecer en torno entre los días 11 y 15 de agosto. Lo que pasa que no se llevó a cabo esa propuesta. Claro, pero si los sacaron de las fiestas patronales. por eso que al final, de hecho se va en el año 87 a octubre, que yo mis primeras retransmisiones en la radio las hago en el año 88 y las recuerdo Los con recordamos lluvia, todos. con lluvia y tal. Además, hablando con Conchi recientemente, Sí, sí, que sí. desde aquí le envío un beso a Conchi Álvarez, hablábamos precisamente de todo eso, ¿no? Es decir, creo, mi conclusión final, porque me he guardado muchas cosas que ya no tienen que ver con moros y cristianos, pero sí que he descubierto cosas que me gustaría el día de mañana poder sacarle partido, una investigación más profunda. De hecho, para mí, el gran honor es haber recibido felicitaciones estos días también de historiadores de Elche, que han visto que se ha construido hoy en el relato. Todo eso me lleva a la siguiente conclusión. Creo que o no se ha contado correctamente o no se ha querido contar correctamente el origen de la fiesta desde 1977. Ojo, en 1977 el presidente de la Comisión de Fiestas del Raval, Augusto Hernández, pide que ya es necesario que las comisiones de fiestas salgan de los barrios y que haya una entidad superior que gestione todos sus trabajos. Es decir, ya estaba pidiendo que se creara la gestora de festejos populares. Porque es verdad Pero que no gran tardó. parte del contenido lo celebraban en los barrios. Claro. Y solo venían al centro a hacer la ofrenda, a participar en la Batalla de Flores, que Claro. era el 15 de agosto por la tarde. Y de alguna forma había también un pensamiento común que la fiesta necesitaba un nuevo relato en tiempos de libertad.
Y eso... Sí. Bueno, pues ahí queda. Pues muchas gracias, Antonio Sánchez, Pues, por ese muchísimas gracias a ti. trabajo y por tu aportación, en este caso como un periodista bien documentado, a la historia de las fiestas patronales, cuando estamos empezando ya. Estamos ya a nada, estamos a nada. Bueno, las vivirás de cerca. Las viviré de cerca, trabajaré estos días como vais a trabajar también desde Teleelch Sí. y bueno, pues esperamos. Que sean las mejores. Que sean las mejores, es lo Sí, que siempre... sí. Que no tengamos mucho calor. El año pasado tuvimos una temperatura buena, a mediodía hacía calor, pero es verdad que Yo los ya días no pido eso, yo no quiero que haya reventones cálidos. Sí, ¿te acuerdas Hombre, en 2022 que fue el que provocó que se suspendiera la nit del alba? Por eso es lo que deseamos. Episodios extremos, nada. Nada. Y que esas sirenas que se están instalando nunca suenen. Gracias, Antonio. A ti, Ros, gracias, muchísimas gracias. También a la audiencia de Teleelch. Nosotros ahora vamos, porque creo que, no sé si serán las mejores fiestas patronales de la historia, no lo sé, pero sí sé que van a ser las fiestas patronales que no se van a olvidar jamás, porque el 12 de agosto hay eclipse solar.